Bueno, recientemente Federación Rural ha venido trabajando sobre un informe, un análisis respecto al impacto del precio de los combustibles y puntualmente del gasoil 50S sobre el sector productivo a nivel de nuestro país, teniendo en cuenta, bueno, allí los sobrecostos que está analizando la centenaria gremial. Recordemos que hoy el precio del gasoil 50S ronda los 47 pesos con 32 centésimos. Vamos a recibir en la comunicación al economista Milton Ramallo, asesor honorario de Federación Rural, justamente para hablar en qué consiste este informe y a qué datos han arribado, en definitiva, qué conclusiones han sacado sobre el precio del combustible hoy en día, particularmente del gasoil. Ramallo, ¿cómo anda? Bienvenido, gracias por el tiempo. Coméntenos un poco en qué ha consistido este informe, este trabajo. Buen día, Luis, un gusto saludarte. Sí, nosotros es un tema que siempre nos preocupa, el tema de los combustibles, es un tema que siempre tenemos la sensación de que los precios no corrigen a lo que realmente indica, en este caso la URSEA, que es el precio de paridad de importación. Queríamos verlo en números, queríamos hacer los cálculos para ver de cuánto dinero estamos hablando en términos generales de este último tiempo, qué es lo que está pasando con el precio del combustible. Entonces, lo que hicimos fue evaluar los últimos 3 años, partiendo desde el año 2023, 23, 24, 25. Entonces, lo que hicimos fue tomar la evolución de ese índice que elabora la URSEA, que es el dato más objetivo y que nos refleja la realidad a nivel internacional de cómo tendrían que estar los precios a nivel local. Eso es ese es el fin último que tiene el indicador de la URSEA. Es un índice que todos sabemos que es objetivo y que lo que se plantea ahí es la realidad tanto internacional como local, porque evalúa varios indicadores para elaborar ese valor. Y bueno, la idea siempre ha sido, desde que se creó eso, es que los precios a nivel local reflejen lo que indica ese indicador. Bueno, entonces, partiendo de esa base, nosotros tomamos los últimos 3 años, elaboramos la evolución, tanto para nuestro caso lo hicimos con el gasoil 50S, pero bueno, queríamos ver si el gasoil estaba acompañando lo que estaba indicando el PPI de la URSEA. Y bueno, evidentemente, nada, no es una novedad, pero sí impresiona el volumen y la dimensión del diferencial de precio que tenemos entre lo que tendría que ser el precio actual, o mejor dicho, lo que se ajustó últimamente capaz, y lo que realmente tenía que haber sido. Eso a nosotros nos está dando unas grandes diferencias en términos de lo que tiene que ser realmente el precio local. Y bueno, ya sabemos que siempre ese diferencial de precio es pérdida de competitividad, es ajustes que caen sobre el sector, y siempre estamos acumulando ajustes y acumulando transferencias de recursos desde un sector a veces hacia el Estado, a veces hacia el resto de la sociedad. Pero bueno, en general esto se está acumulando y siempre se acumula como un ajuste negativo, ¿no? Uh-huh. ¿De cuánto es en definitiva el sobrecosto que ustedes están calculando allí? Cuando nosotros tomamos de 2023, tenemos dos situaciones. La primera es, si tomo los últimos 12 meses, según datos de ANCAP, se consumen aproximadamente 1.000 millones de litros de ese gasoil a nivel del mercado interno. Para esos mil millones de litros te da un aproximado de $100 millones este año, o sea, estos últimos 12 meses antes del ajuste, que fue ahora el 1 de marzo. Entonces para ese periodo te da esos $100 millones. Lo que llama la atención acá es que cuando yo miro el periodo 23-24, ese mismo ajuste, o mejor dicho, ese mismo desvío que tengo entre lo que tendría que ser y lo que estamos pagando realmente, son $30 millones. Entonces, lo que llama la atención acá es cómo este último año se ha acentuado esa diferencia y se ha triplicado lo que sería el aporte extra que se está realizando desde el sector en base al consumo real del año, cómo se ha acentuado ese ajuste muy por encima de lo que venía haciendo ya habitualmente en los últimos 2 años. O sea, en un año triplicamos lo que fue el diferencial de precios de los 2 años anteriores. Eso es lo que más te llama la atención. Y bueno, queríamos ponerlo en números y ver un poco, de plantear esa realidad, a pesar de que el ajuste ya se dio, el ajuste de precios del otro día. Pero bueno, todavía estamos muy lejos de lo que sería un precio competitivo y un precio que esté acorde a lo que indican los datos objetivos de estas instituciones como la URSEA, ¿no? Esa es la realidad. Para ese precio competitivo, de alguna forma, ¿en cuánto debería estar hoy el gasoil 50S? Recordemos que está en 47,32. ¿Qué cálculo hacen allí ustedes? Sí,
El cálculo que en realidad es lo que dan los datos, no hay ningún supuesto en estos Lo de números que la estamos UCEA, planteando. digamos. Acá lo que te dice es exacto. Acá es una evolución de precios desde un punto inicial a un punto final, tomando un periodo de tiempo suficientemente largo como para evitar desvíos, y te da que al día de hoy tendría que estar mínimo exactamente 41,50. Ujú. Claro, esa diferencia entre ese 41,50 y lo que se está pagando realmente es lo que va acumulando mes a mes los 100 millones de dólares que estamos hablando. 100 millones de dólares que hay que recordar que se suman a 80 millones de dólares, que son los 3 pesos que también aporta el sector vía el fideicomiso del transporte urbano, que eso es un valor fijo que también está incluido en ese precio, que son 3 pesos por litro, que se aportan todos los años, y también eso asciende a cerca de 80 millones de dólares, que eso ya ni siquiera es un ajuste, ese es un precio que todavía se está discutiendo a ver con qué fin vamos a seguir haciendo esto, dado que ha cambiado totalmente el tema del transporte urbano. 100 millones de dólares, realmente me quedaba con ese número que claro, de repente uno mirando allí la diferencia, bueno sí, impacta la diferencia entre 47 y 41 pesos, pero digamos llevarlo a 100 millones de dólares, sin dudas que al verlo así el número llama la atención de alguna forma. ¿Cómo lo analizan ustedes a este registro, a este número, desde la perspectiva de la competitividad del sector productivo en definitiva a nivel de nuestro país? En realidad pasa lo que venimos hablando hace mucho tiempo, que es la acumulación de factores que te van afectando esa competitividad que necesitas para salir al mundo a vender. O sea, hoy en día cuando hablamos de la carne, a veces todo en ese sistema de precios crecientes se diluye mucho toda esta problemática, pero evidentemente nosotros, por ejemplo, cuando vamos al arroz, el arroz está pasando un momento muy duro, un producto estrella para nosotros, un producto que es intensivo en el uso de combustible y está padeciendo esta situación, la está padeciendo, evidentemente, porque los precios no están como la carne con pendiente positiva creciendo, sino que al contrario, están pasando un momento duro de ajustes de precios, y ahí es donde se ve cuando los precios tienden a normalizarse y no valores especiales, es donde esto te afecta directamente y te pone en juego lo que es el cultivo de ese, en este caso del arroz, la pérdida de superficie y la pérdida que conlleva todo ese tipo de situaciones. La lectura que uno siempre hace es, o a lo que aspiramos nosotros como sector productivo, es decir, tenemos que tener las variables que son insumos claves del sector y que sabemos que son uso intensivo, como puede ser la energía eléctrica o puede ser el combustible en este caso. Tenemos que estar alineados a lo que es el resto del mundo, porque si no, es como continuamente muy difícil, la producción se hace muy cuesta arriba y siempre se ajusta por la cantidad. Es decir, en el caso del arroz ahora bajó la superficie de cultivo porque evidentemente cuando haces los números no podés correr esos riesgos enormes sin considerar el clima, que ese es otro factor que no lo manejás, pero que si incluso le agregás a ese factor climático todas estas variables que están en contra, se te hace muy difícil, el sector productivo se le hace muy difícil seguir adelante. Ese es el punto clave, más que nada con el combustible, que se ha discutido hace mucho tiempo y no se logra avanzar. Milton, nos vamos quedando sin tiempo, pero quería consultarle también sobre si han analizado, digamos, Uruguay respecto a países de la región en cuanto al precio del combustible y cómo estamos posicionados hoy en día. Sí, ahí cuando ves el tema del análisis comparativo con otros países, tenés que tener cuidado porque ahí sí tenés que analizar un tema de eficiencia que es, este, no sería el precio de venta al público, ahí tenés que analizarlo más atrás, que es el precio ex planta, que es como el precio que le entregás a los distribuidores el combustible para que ellos, o mejor dicho, a la planta para que haga todo el proceso de refinamiento y demás. Entonces ahí hay algunas diferencias. En Argentina ha tenido un ajuste grande con respecto a lo que ha sido este último tiempo, pero ya sabemos que en la región siempre estamos bastante por encima, casi que primeros, con alguna excepción de algún país, pero en el caso de Paraguay, en el caso de Brasil, en el caso de Argentina, que ahora ha tenido una corrección por el tema de tipo cambio, siempre estamos bastante por encima y bueno, está. Y eso, siempre decimos lo mismo, tanto en el tipo cambio como en el combustible, si nosotros no acompañamos las tendencias internacionales, ya sea a la baja en el combustible o en dejar que el tipo de cambio también refleje esa realidad, lo que nos termina pasando es que es el productor rural el que tiene que poner la diferencia, porque esas diferencias que nosotros vemos entre diferentes países la termina pagando, al final de la cadena la termina pagando quien inicia el proceso productivo, que es el productor en el campo, que es el que tiene que absorber toda
esa magnitud de costos y de ajustes que no tiene cómo corregirlo porque el precio viene dado, por lo tanto hacia atrás corrigen todos y siempre termina cortando por el mismo lugar el ajuste. Ese es el problema cuando tenés diferencias, ya sea con los demás países o con los demás competidores. Ese es el Claro. problema. Bien. Economista Milton Ramallo, asesor honorario de Federación Rural, muchas gracias como siempre. Un gusto, Luis.